Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. La semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo que el pastor nos llama por nuestro nombre, que el pastor va por delante de las ovejas y que el pastor nos da vida en abundancia. Vida en abundancia. Y en ese texto que hemos leído ahora, nos dice en dos ocasiones que Jesús es el buen pastor, versículo 11 y versículo 14. Jesús es el buen pastor. Y nos da dos argumentos de por qué Jesús es el buen pastor. El primer argumento que da es porque el buen pastor muere por las ovejas. Versículo 11 también dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué Jesús es el buen pastor? Pues Jesús es el buen pastor porque muere por las ovejas. Porque muere por las ovejas. Yo no sé cuánta gente poder tú conocer o que yo conozca que sea capaz de morir. El otro día Pablo Junior, el viernes compartió que el hecho de que Jesús dio su vida por los demás, cosa que es realmente dificilísimo de entender. Tú puedes dar una vida por tu hermano, tú puedes dar la vida por tu hijo, tú puedes dar la vida por tu cónyuge, tú puedes dar la vida por alguien al que tú amas. Y no te importaría, preferirías que esa persona viviese y no te importaría dar la vida porque tú amas a esa persona. Pero morir por gente que no se conoce, morir por gente que no tienes ni idea de quién son, de lo que piensan, etc., eso no lo haría nadie. Estoy seguro que puede haber gente que mueran por gente que aman. Pero, y la historia está llena de ejemplos de personas que han ofrecido su vida por amor a personas de su alrededor. Pero morir por alguien que tú desconoces, que no conoces, eso no va a pasar. Sin embargo, nos dice el texto que el buen pastor muere por las ovejas. El buen pastor muere por las ovejas. Es interesante porque cuando tú te vas al Antiguo Testamento y te vas a la vida de David, una de las cosas que descubres de la vida de David, normalmente cuando hablamos de David y pensamos en la figura de David, lo vemos desde el punto de vista del rey. Porque gran parte de lo que se escribe de él es acerca de su reinado. Fueron muchos años de rey. Y muchas de las enseñanzas que recibimos de él es de su tiempo de rey. Pero es interesante porque una de las cosas que después le ayudó como rey, una de las cosas es que él fue un pastor de ovejas. Es interesante, ¿no? Esta característica de algunos hombres de Dios en el Antiguo Testamento que fueron pastores de ovejas. Moisés también fue pastor de ovejas. David fue pastor de ovejas. Amós también fue pastor. Y es interesante esa relación de su obra, de lo que Dios hace, y ellos eran pastores de ovejas. David fue un pastor de ovejas, un joven que cuidaba las ovejas de su padre, un joven que nadie prestaba atención a él, ni su propio padre, ni sus hermanos. Nadie pensaba que iba a ser el futuro rey de Israel, solamente Dios. Y Dios le dice al profeta Samuel, ve y unge a uno de los hijos de esta familia que va a ser futuro rey. Y el padre pensaba que iba a ser el hijo mayor, y después pensaba que iba a ser otro, y después pensaba que iba a ser otro, y después pensaba que iba a ser otro. Y Samuel le dice, no hay más hijos tuyos aquí. Y el padre dice, bueno, mi hijo pequeño es un pastor. Mi hijo pequeño está en el campo, está cuidando las ovejas. Mi hijo pequeño no ha ido a la universidad en Sevilla. Mi hijo pequeño no tiene 5 idiomas. Mi hijo pequeño no ha escrito un libro en su vida. Mi hijo pequeño no tiene muchos dones. Mi hijo pequeño simplemente está cuidando ovejas. Y Samuel le dijo, la voz de Dios, el Señor dijo, y llamó a su hijo. Cuando vino David, lo ungió como futuro rey. Tardó muchos años, Tardó muchos años porque todos sabemos cómo Saúl quiso matarlo, las peripecias que tuvo que vivir, etcétera. Pero es interesante, David fue un pastor y nos dice el texto bíblico que David fue capaz de pelearse con un oso y con un león por sus ovejas.
Cuando él vio al león, yo no sé cómo sería la pelea, no sé si en aquel momento él cogería, como después pasó con Goliat, cogería su onda y ¡bomba! Y le dio al león en toda la cara, no sé cómo lo hizo, no sé cómo peleó con el oso, no sé si se cogió una jabalina, una lanza, una espada, pero sí sé, porque lo dice la palabra, que defendió a sus ovejas. Defendió a sus ovejas y estuvo a punto también de dar su... Porque, ¿qué hubiera ocurrido si un león hubiese vencido? O si el oso lo hubiese vencido. Hoy no estaríamos hablando del rey David, estaríamos hablando de otra historia. Sin embargo, él no le importó luchar contra estos animales porque defendía a las ovejas, que no eran suyas, por cierto, que eran de su familia, que eran de su padre. En un sentido eran suyas porque eran propiedad de su familia, pero realmente eran de su padre. ¿Por qué Jesús es el buen pastor? Porque Jesús ve al león y defiende a las ovejas. ¿Por qué Jesús es el buen pastor? Porque Jesús ve a los lobos y defiende a sus ovejas. ¿Por qué Jesús es el buen pastor? Porque Jesús muere por las ovejas. Muere por las ovejas. Está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Ese es el primer argumento que está diciendo aquí en el texto que hemos leído. El segundo argumento de por qué Jesús es el buen pastor es porque le importan las ovejas. Y mucho. Mirad lo que dice en el versículo 12 y el 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, le pagan es para cuidar las ovejas y ya está, y no le importan las ovejas. Y no le importan las ovejas. Esto nos está diciendo algo importante. La gente que está cobrando, el pastor que está ahí cobrando, que los empresarios, los dueños del ganado le dan un dinero para que cuiden las ovejas durante el día y durante la noche, que lo lleven a un sitio a pastar, que lo lleven a un río a beber agua, que cuidan las ovejas, el asalariado está cobrando un sueldo, está cobrando un dinero para hacerlo, pero en realidad no le importan las ovejas. Mientras que todo está bien, está magnífico. Mientras que hay estrellas en el cielo, está magnífico. Mientras que hay una buena noche para descansar, está magnífico. Durante el día, si te puedes poner debajo de un árbol, de un lugar, está magnífico. Si las ovejas están ahí comiendo tranquilamente, está magnífico. Pero ¿qué ocurre el día que vienen los animales? ¿Qué ocurre el día que vienen los salteadores? ¿Qué ocurre el día que vienen los ladrones? ¿Qué ocurre el día que vienen unos cuantos animales para acabar con el ganado? ¿Qué ocurre ese día? Pues lo que ocurre ese día es que el asalariado se queda mirando al lobo o al oso o al león o al lobo, a quien sea. Y el asalariado se queda mirando y mira las ovejas. Y el asalariado dice, me dan un denario todos los días. Estoy cobrando un denario. Aquí hay varios animales. Estas ovejas, 400, 400, 500, 50, las que fuese, están aquí. Yo voy a arriesgar por un denario, voy a arriesgar mi vida para salvar estas ovejas que no son mías, ni son de mi familia. Yo voy a pelearme con un animal por un denario al día. ¡Anda ya! Y el asalariado se va, coge la bicicleta y sale corriendo. Y se va. ¿Por qué? Porque las ovejas no son suyas, no le duele, porque lo que está trabajando con un sueldo, si le doliese, las defendería. Si le doliese, lucharía con los animales. Si le doliese, la llevaría a los mejores sitios para pastar. Por eso dice aquí que el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y las deja ahí solas. ¡Que venga el lobo! ¡Y se las coma! ¡Que haga lo que quiera el lobo! Pues yo me voy. Y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. No solamente las arrebata, sino hace que todas las ovejas vayan saliendo de un sitio para otro. Así es el asalariado, porque no le importan las ovejas. Cuando tú miras a Jesús como el buen pastor, hermano, tú estás mirando a Jesús, a un Jesús precioso, maravilloso, hermoso, un Jesús que te está diciendo, mirando a los ojos, te está diciendo, tú me importas. Tú me importas. Tú me importas. El asalariado no. Pero el buen pastor te está mirando a los ojos y dice, tú me importas. Cuando vengan los enemigos a buscarte, yo estaré contigo.
Cuando vengan a hacerte mal, yo estaré contigo. Cuando vengan a destrozarte, yo estaré contigo. Cuando venga aquel que se disfraza de león rugiente a por ti, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. El buen pastor le importas, le importa. Y eso, hermano, eso nos da un valor tremendo. A lo mejor yo no le importo al que está a mi lado. A lo mejor yo no le importo a mi padre. A lo mejor yo no le importo a un compañero de trabajo. A lo mejor yo no le importo a gente en la iglesia. A lo mejor yo no le importo a la gente que vive en mi calle. Pero a Jesús sí le importa. A Jesús sí le importa. A Jesús sí le importa. Y le importa mucho, hasta tal punto que fue a la cruz a morir por mí. Y le importa mucho, hasta tal punto que resucitó por mí. Y le importa mucho, hasta tal punto que puso mi nombre en el libro de la vida. Y le importa mucho, porque está haciendo una morada para mí. Y le importa mucho, porque desde el cielo está intercediendo por mí. Le importa mucho, demasiado para como yo soy, demasiado para como somos, gente débil, gente pecadora, gente murmuradora, gente crítica, gente mundana. Le importamos mucho a Jesús. Y cuando estamos ahí, en esa situación, en momentos en el que vienen los enemigos, las circunstancias, los gigantes de nuestra vida, Jesús te dice: me importas, me importas. Las compañeras de clase a lo mejor no te importan y tú no les importas a ellos. En el instituto la gente no está contigo. En la universidad estás más solo que la una. En el trabajo tus propios compañeros te hostigan, pero a mí me importas. A mí me importas. El buen pastor es el que muere por las ovejas, y el buen pastor es al que le importan las ovejas. Al que le importan las ovejas. No el asalariado que no le importa, no le importa el denario, los euros que vaya a cobrar ese día, ya está. No, al buen pastor le importa las ovejas. ¿Y qué es lo que hace el buen pastor? Mirad lo que dice en Ezequiel, capítulo 34, Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 al 16. Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 al 16. Mira lo que dice. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoces tú su rebaño, el pastor, el día que está en medio de su oveja esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Fijaros, hermanos, este texto que está hablando de los pastores, de los líderes de Israel, que en vez de estar con las ovejas, en vez de buscar las ovejas, en vez de cuidar las ovejas, estaban haciendo lo que les daba la gana, y el Señor está diciendo que Él va a cuidar y va a proteger a su pueblo. Fijaros que el pastor, el buen pastor, lo que hace, una de las cosas que hace el buen pastor es que busca las ovejas. El pastor busca a las ovejas. Dice el versículo 11: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Yo mismo iré a buscar mis ovejas. Y en el versículo 16, en la primera parte, dice: yo buscaré la perdida. Yo buscaré la perdida. Hermanos, tenemos un pastor que sale a buscarnos. Tenemos un pastor que cuando estamos perdidos viene a buscarnos. Cuando yo tenía, no sé si eran 15 años, 16 años, siempre me ha gustado mucho leer. Y hace poco me decía, bueno, hace 3 o 4 meses, me decía un joven en Utrera, me decía: tú tienes mucha cultura. Y yo le dije: no, yo no tengo mucha cultura. Yo lo que hago es que leo.
lo que hago es que leo. Yo no me pongo a mirar por internet, ni siquiera escucho predicaciones. A mí me interesa más leer, porque reflexiono, aprendo más, medito más. La lectura es un alimento para el alma y nos ayuda a crecer como personas y en conocimiento y en cultura. Nos ayuda realmente a abrir nuestra mente también y a ver cosas que de otra manera ni en el periódico, ni mucho menos con noticias que solamente vemos los titulares podemos aprender. Yo te animo a que tú leas, te animo a que como Timoteo, Pablo decía a Timoteo, trae tu capote y trae los libros para que yo pueda leer. Cuando yo tenía 14 o 15 años, leí un libro que me marcó. Es un novelón. Te animo a que lo puedas, yo creo que lo tengo en casa, que lo puedas ver. Creo que lo he leído 2 veces, lo leí con 14 o 15 años, pero lo leí con 20 y tantos años. El Cardenal. No sé si alguno habéis leído o visto la película, El Cardenal. El Cardenal fue escrito por Henry Montagu Robinson, tenía más novelas también. Yo tengo ese libro, El Cardenal, y fue a la pantalla, lo dirigió en el cine Otto Preminger en 1964. Un peliculón. Animo a todos que la busquéis. Animo a todos que busquéis. ¿De qué va el Cardenal? Pues el Cardenal va de un personaje, de un cura norteamericano, creo que era de Boston, si no recuerdo mal, y se ve su progreso desde la iglesia católica en Boston, cómo va progresando y pasa de ser cura a llegar a cardenal. Hay un tiempo allí en Estados Unidos, y después llega a Roma, y hay toda una serie de crecimiento, de peripecias, en el que él va ascendiendo en los puestos del cardenal hasta llegar al cardenal. Y hay un momento en la película, en el libro, después de la película, que su hermana, su hermana empieza a tomar una serie de malas decisiones. Y las malas decisiones siempre llevan al mismo sitio, al desastre total. Empezó a tomar malas decisiones y al final se metió en un sitio donde se prostituía. Y cuando llega el cardenal, su hermano estaba en Roma. Cuando le cuentan la historia de su hermana, coge un avión, se va a Boston y empieza a buscar a la hermana por todas las discotecas, los sitios de alterne que hay en la ciudad, en Boston. Hasta que llega a un lugar. Llega a un sitio, imaginaros con las luces, el humo, el tabaco, la droga, la mar, y entra allí este hombre y empieza a buscar a su hermana y la ve en un sitio, la ve en la mesa hecha polvo ya, o sea, en el bar, sentada, tomando algo, con un hombre al lado, y llega a la hermana, coge a la hermana y se la lleva, arrastra, coge a la hermana y se la lleva. El agente de allí, el hombre que estaba, está aquí, él se la lleva, la hermana no le da tiempo a reaccionar y se la lleva a su casa. Y está durante un tiempo él cuidando a su hermana hasta que su hermana deja las drogas, el alcohol y empieza a recuperar su vida. Él buscó a su hermana a propósito, porque su hermana se había perdido. Él era ya en ese momento era cardenal en la iglesia. Y él llega allí y empieza a buscar a su hermana. Eso es lo que hace Jesús. Esto es lo que hace Jesús. Jesús nos va buscando. Jesús nos va buscando antes de convertirnos. Hay una frase de un pastor muy conocido que decía que Jesús es el sabueso del cielo. Porque Jesús no nos deja. Jesús no nos deja. Nos va siguiendo como el sabueso, nos va siguiendo como el perro que huele, y está ahí y nosotros vamos tomando nuestras decisiones, nos vamos yendo por aquí, y el sabueso del cielo, Jesús está detrás de nosotros, y vamos por un lugar, y por montañas, y por mares, y por otros lugares, y el sabueso del cielo nos sigue persiguiendo, nos sigue hasta que nos encuentra, ¿no? Hasta que realmente nos se queda plantado. Y se pone, este autor decía, yo siempre he intentado escapar, pero el sabueso del cielo no me dejaba, siempre me estaba persiguiendo, siempre estaba ahí conmigo. Y conoció a Cristo. Todos nosotros, hermanos, en un sentido tenemos la misma historia. Todos nosotros, toda la gente tenemos más o menos la historia. El sabueso del cielo, Jesús, nos ha perseguido.
Estamos aquí porque con su amor Él ha ido con nosotros, detrás de nosotros, hasta que lo conocimos. Siempre ocurre igual. No somos nosotros los que nos convertimos, es Él el que nos busca, es Él el que nos encuentra, es Él el que entre los matorrales, entre el barro, entre las situaciones, Él va oliendo nuestra vida, viendo lo que somos y nos va persiguiendo hasta que realmente creemos en Él. Lo amamos porque Él nos amó primero y estamos con Él porque Él nos llamó continuamente. Pero no solamente cuando fuimos a Él en pecado y creímos en Él, es que como creyentes también, ¿cuántas veces, hermanos y hermanas, nos hemos desesperado, nos hemos apartado, hemos dado la espalda a Dios y hemos dicho, ya no quiero saber nada contigo? ¿Cuántos creyentes hemos visto que se han ido, que se han apartado? ¿Cuántos creyentes hemos visto ya desilusionados, apagados, sin fuego, desobedientes, que han vuelto al mundo? Y el sabueso del cielo, nuestro buen pastor, ha seguido buscándonos, hasta que nos ha encontrado. Nos ha encontrado antes de creer en Él y como hijo suyo nos encuentra también cuando le estamos dando la espalda, como ese cardenal que viajó a Boston desde Roma para buscar a su hermana, porque amaba a su hermana. El buen pastor nos busca porque nos ama. Así que fijaros que una de las cosas que hace el buen pastor es que busca a las ovejas. El buen pastor también reconoce y cuida a las ovejas. Versículo 12 dice: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de su oveja esparcida, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El buen pastor reconoce. Fijaros que dice en el versículo 11, al final las reconoceré. En el versículo 12, como reconoce. En la segunda parte del versículo 12, así reconoceré. El Señor reconoce a sus ovejas. El Señor reconoce a sus ovejas y va a sus ovejas. Y no solamente reconoce a sus ovejas, sino que también cuida a las ovejas. Nos dice que las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos. Hermanos, el Señor, el buen pastor, es el pastor que te reconoce. ¿Sabes? Te puedes poner la mejor peluca del mundo. Yo me puedo poner la mejor peluca. O imaginaros a Coti y a mí con peluca. Ya no hay idea, Vamos, que Coti y yo nos ponemos peluca, nos disfrazamos, nos ponemos, él se pone barba, yo me la quito, nos ponemos una gafa de estas que no se ve nada, de culo de botella, estas gafas, nos disfrazamos, nos ponemos una ropa así y a lo mejor vamos a nuestras casas, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y a lo mejor nos dicen, de pelo largo, a lo mejor nos ponemos a andar de forma mala, así, colgando. En fin, como somos los dos, muy guapos, nos ponemos así, todos disfrazados. Y la gente, ¿estos dos qué son? ¿Quiénes son estos dos? Pues estoy seguro que Mari Carmen ve a su hijo disfrazado. Y estoy seguro que Mari Carmen dice: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? Estoy seguro. Y estoy seguro que mi mujer me ve así y me dice: ¿pero tú de qué vas? Seguro. Y lo más bueno, lo más importante de todo es que aunque podamos disfrazarnos y ponernos un tipo de ropa, una peluca y barbas postizas y todo, al final la gente a lo menos no reconoce, pero Jesús nos reconoce, sabe cómo somos, sabe quién somos, y no solamente nos reconoce, sino que cuida, nos libra también de las ovejas. El buen pastor no solamente busca a las ovejas, el buen pastor no solamente reconoce y cuida a las ovejas. El buen pastor, como vimos también la semana pasada, y lo voy a comentar un poquito nada más, también guía a las ovejas, versículo 13.
Dice, yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por riberas y en todos los lugares habitados del país. Fijaros que dice, las apacentaré. En el versículo 14 dice, las apacentaré al principio del versículo y al final del versículo. En el versículo 15 dice, yo apacentaré a mis ovejas. Es decir, una de las cosas que nos está diciendo aquí es que el Señor, como buen pastor, está ahí apacentando, guiando, llevando a sus ovejas, guiando a las ovejas. Las juntaré, las sacaré, las juntaré, las traeré a su propia tierra. Él nos va guiando, nos va llevando como guía a las ovejas. Y además no solamente el buen pastor guía a las ovejas, sino que el buen pastor, como hemos visto, pastorea a las ovejas. Pastorea a las ovejas, las apacentaré, estaré con ellos, estaré en primera línea, comeré con ellos, me quedaré dormido allí en el campo con ellas, las voy a trasquilar, las voy a dar de comer, las voy a cuidar, porque eso es lo que hace el buen pastor, estar con las ovejas y las pastorea. Muy bien, como hemos visto en repetidas ocasiones, dice apacentaré, serán apacentadas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que fijaos, hermanos, tenemos un buen pastor que muere por las ovejas, un buen pastor que le importa las ovejas, un buen pastor que busca las ovejas, un buen pastor que reconoce y cuida las ovejas, un buen pastor que guía a las ovejas, un buen pastor que pastorea a las ovejas y un buen pastor que sabe tratar a las ovejas. Dice el versículo 16, yo buscaré la perdida y haré volver a redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Me encanta. Porque fijaros, hermanos y hermanas, que el buen pastor es un hombre dulce. Dulce. El buen pastor es dulce. El buen pastor no es el que coge su callado y le dice a la oveja, no. El buen pastor no le da trompazo ni le da patada a las ovejas. El buen pastor no te coge una piedra, estoy aburrido. Aquí no hay internet, no tenemos televisión, no tengo móvil, estoy aburrido. Ahí mira, yo tengo que pegar una piedra. Y la pobre niña, la pobre oveja, le tiene más miedo al pastor. El pastor no es así. Los pastores humanos sí, pero el buen pastor no es así. El buen pastor me encanta. El buen pastor sabe tratar a las ovejas. El buen pastor sabe tratar a cada una como es. Fijaros que dice, yo buscaré la perdida. Me encanta. Como hemos visto antes. Yo buscaré la perdida y haré volver a revivir la descarriada. La descarriada. Cuando estábamos hablando antes de que estábamos perdidos antes de conocer a Cristo, todos estábamos perdidos antes de conocer a Cristo, pero es que después la palabra de Dios nos enseña que también en muchas ocasiones después de conocer a Cristo también nos hemos perdido. También nos hemos perdido. Y como dice Jesús en la palabra de Lucas capítulo 15, con la moneda perdida, con el hijo perdido y con la oveja perdida, el buen pastor sale a buscar la oveja que se perdió. ¿Cuántos creyentes hay a lo largo de nuestra historia que se han perdido? ¿Cuántos creyentes hay que, al igual que la hermana del cardenal, han tomado malas decisiones? Y comienzas con una mala decisión, comienzas con una equivocación, comienzas de una manera, pero comienzas con una mala decisión y vas haciendo otra mala decisión, otra mala decisión, otra mala decisión, hasta que llegas a Sodoma, hasta que llegas a Gomorra, hasta que llegas a las ciudades de la llanura, como llegó Lot, tomando una decisión. Yo quiero esta parte y tú, Tito, tú, Abraham, te quedas con esta parte. Bueno, yo me quedo con esta mejor, esta parte es más buena. Y empiezas a tomar una decisión, hasta que llegas a la ciudad del pecado. Y nos descarriamos. Y lo que más me encanta, lo que más me apasiona de esto, es que cuando alguien se descarría, cuando algún creyente se descarría, empezamos en la iglesia y decimos, Señor, ten compasión de fulanito, pon tu mano sobre fulanito, que vuelva a tu iglesia, que venga, Señor, y oramos por esa persona. Y oramos un día, y una semana, y un mes, y un mes y medio, y 2 meses, y 3 meses, y de pronto dejamos de orar. Nos hemos cansado.
Nos hemos cansado de orar por esa persona por mi hija que se ha descarriado, por mi marido que ya no viene a la iglesia, por esta cosa que me ha ocurrido, y dejamos de orar porque nos cansamos de no ver la respuesta de Dios. Jesús no. Jesús no. Jesús no. Jesús dice, haré volver a pedir la descarriada. Y Jesús va por todas partes buscando a la descarriada, buscando a la que se ha desorientado, porque es su oveja. Es su oveja. ¿Ha tomado más decisiones de la oveja? Sí. ¿Está viviendo de una forma que no está bien? Sí. ¿Tiene sus consecuencias? Sí. Pero el buen pastor dice, ahí te quedas. Que te las apaño. Tú has tomado esa decisión, pues allá película. El buen pastor no, el buen pastor va buscando a la descarriada. A la descarriada. Hasta que la encuentra. Como en la parábola. Hasta que la encuentra. Se la echa sobre sus hombros, a la descarriada. Se la echa sobre sus hombros y se va con ella. Y la vuelve a reunir. Y ahí conoce el cielo. Y la vuelve a reunir. A esa oveja que estaba perdida. El buen pastor sabe tratar a la descarriada. El buen pastor sabe vendar la carne quebrada. El buen pastor ha hecho un curso de enfermería. El buen pastor ha hecho un curso de enfermería para animales. Y está ahí cuando una oveja se ha roto la pierna, le ha pasado algo, el buen pastor coge. ¿Qué es lo que hay que coger para vendar una herida? Raquel, ¿qué tenemos que usar para vendar una herida? Cuando una persona se parte una pierna, ¿qué tenemos que hacer? Coger los vendajes. Y coger apósitos para después terminar, ponerse los tiros para que no se suelte el vendaje entero. Muy bien. Entonces, cogemos apósito, cogemos los vendajes, le damos todo para que se agarre bien, que no se suelte. ¿Algo más? Y las tijeras. Y las tijeras, muy bien. Férulas, dice que... Férulas, muy bien. Yo que va un paso por delante. Muy bien, muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Seguramente el pastor pues no tiene mucho conocimiento, el pastor no ha ido a que le den clase, no sabe muy bien, pero lo hace. Y cuando hay una oveja que se ha roto la pierna, la pata, el pastor va con el sobretaje, con la tijera, con el apósito, con todo, y la va curando, y le va vendando, porque es su oveja, y la va a sanar. Y la oveja durante un tiempo estará con las tres patas y la otra pata estará ahí sin poder moverse y tal, hasta que por fin se cure, los huesos se suelten y puedan volver otra vez el animal a correr. El Señor nos venda las heridas, vendaré la pernicada, nos venda las heridas. Cuando tú estás herido, cuando estás herida, el Señor va con todo lo que Él tiene. Te coge tu herida del alma, tu herida del corazón, tu herida de la mente, y te va sanando, pone su mano, y te dice, oveja mía, no te preocupes, sé que lo estás pasando mal, pero te voy a vendar, te voy a curar. Y el Señor así lo hace, nos venda, nos cura, nos sana. En todo momento. El buen pastor hace volver a rendir la descarriada, el buen pastor venda la perni quebrada, y el buen pastor fortalece a la débil, a la que parece que no se puede defender, a la que los demás se dan con el codo, a la que todo le sale mal, a la que no tiene victoria, a la que no tiene poder, a la que parece la más asustadiza, a la que todo el mundo le grita, a la que todas las ovejas se burlan de ella, a la débil. Y el Señor coge a la débil y la fortalece. Y le da fuerzas para seguir andando. Hay momentos en nuestra vida, hermanos y hermanas, que estamos débiles.
necesitamos un poquito de tioquina. Los más nuevos sabrán lo que es el tioquina, Tiquina Santa Catarina, eso. Tiquina Santa Catarina, un poquito de reconstituyente. El Señor está ahí, y a los más débiles en su momento el Señor dice: no te preocupes, los demás te están portando mal, los demás no creen en ti, te están haciendo la vida imposible, pero yo estoy contigo y te fortaleceré. A la más débil. Siempre, hermanos y hermanas, siempre habrá ovejas débiles. Igual que habrá otro tipo de ovejas. Siempre encontraremos en cualquier grupo de jóvenes a los fuertes y a los débiles. Siempre encontraremos en el colegio, en el instituto, a los fuertes y a los débiles. Siempre encontraremos en la obra de Dios a los fuertes y a los débiles. Siempre, en cualquier grupo humano, habrá personas débiles. Por carácter, por educación, por manera, por complejos, por miedos, por inseguridad, siempre habrá personas débiles. Y el Señor dice a su oveja, que es débil, te fortaleceré. Te fortaleceré. Y haré fuerte. Y seguirás para allá. Eso va a hacer con su oveja. El Señor hará volver a redir, el pastor volverá a redir la descarriada, blindará la perniquebrada, fortalecerá la débil. Y fíjate lo que dice: mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Y tú dices: si no era un buen pastor. No era un buen pastor, vaya buen pastor. Se ponen así todo gorda y tú las destruyes. Pues vaya tela, ya me ha quitado el sermón, ya me ha quitado. Vaya buen pastor, vaya tela. Pues el Señor eso es lo que hace. Porque cuando está hablando aquí de la engordada y de la fuerte, está hablando de la oveja que confía en sí misma. La oveja que confía en sí misma. La oveja que cree que puede llegar a la mejor agua. La oveja que cree que ese sendero es el mejor. La oveja que cree que es mejor que las otras ovejas. La oveja que cree que sabe más que el pastor. Hay gente que cree que sabe más que el pastor. Que nuestro Jesús como pastor. Hay gente que piensa que sabe, que cree que son los primeros en todo, que lo saben todo. Son gente soberbia, gente vanagloriosa, gente orgullosa, gente que se engordan como los globos, gente que están así, que se hinchan. Y el pastor dice: yo no quiero esa oveja. Yo no quiero eso. ¿Para qué necesitan? Si con ellas se pueden bastar solamente. Y el buen pastor que sabe el redil, que sabe las ovejas que tiene, dice: yo a la engordada y a la fuerte, las que creen en ellas mismas, las destruiré, porque no necesitan el buen pastor. Ellas mismas se bastan. ¿Cuántas veces encontramos a creyentes que dicen: yo creo en Dios? Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en la Trinidad. Yo acepto la doctrina cristiana, pero vivo como me da la gana. Vivo como me da la gana. Vivo a mi aire, porque yo soy la engordada, yo soy la sablo todo, yo soy la que lo sabe, el que no necesito, aunque yo creo, mi fe es teórica, pero en realidad no es una fe práctica. No es una fe en la que yo me pongo delante de Dios y que Dios me lleve. Déjame decirte algo en esta tarde, ya termino. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una oveja, a la fuerza, te pondrás en los brazos del pastor. Si tú eres uno de Dios y tú dices que eres creyente, que eres una oveja y no te pones en los brazos del pastor y no dejas que los brazos del pastor te sujeten, te acaricien y te amen, no eres una oveja, eres una oveja engordada, crees demasiado en ti mismo. Estás pendiente solamente de ti. Porque las ovejas débiles se van a donde está el pastor y les dice: dame agua, dame comida, dame sombra, cuídame de los animales porque yo no puedo. La oveja engordada, la oveja fuerte, la oveja que se cree la mejor que nadie. Yo no necesito a este pastor, yo me basto y me sobra. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y aquí Jesús está diciendo: el buen pastor las engordaré y las destruiré, porque solamente piensan en ellas mismas. Y fíjate que dice al final del texto:
las apacentaré con justicia. Me encanta, me encanta. Las apacentaré con justicia. Nosotros a lo mejor no las apacentamos, no sabemos lo que es la justicia con la gente, con las personas. Pero el buen pastor sabe tratar las ovejas y sabe tratarlas con justicia. Con justicia. El buen pastor sabe tratar las ovejas en un momento dado con misericordia. En otro momento dado sabe tratarlas siempre con gracia. En otro momento dado sabe tratarlas con dulzura. En otro momento dado sabe tratar a la oveja con cierta disciplina, porque se está yendo por un camino que no es el adecuado. Pero todas las veces que el buen pastor nos pastorea con justicia. Con justicia. Es justo. Así que fijaros, hermanos y hermanas, que en esta tarde te he estado hablando del trabajo del buen pastor. Te he estado diciendo en Juan 10, del 11 al 21, que Jesús es un buen pastor. Te he dicho que es un buen pastor, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. Porque muere por las ovejas y porque le importan mucho las ovejas. Es decir, que tú le importas mucho. Y te he dicho cuál es el trabajo de un buen pastor. Y nos hemos ido a Ezequiel. Y hemos visto que el buen pastor es el que busca a las ovejas. Hemos visto que el buen pastor reconoce y cuida a las ovejas. Hemos visto que el buen pastor guía a las ovejas. Hemos visto que el buen pastor pastorea a las ovejas. Y hemos visto que el buen pastor sabe tratar individualmente a las ovejas. Y las hace volver al redil, a la descarriada, venga a la perniquebrada, fortalece al débil, a las ovejas engordadas, orgullosas, no cuenta con ellas, las destruye, y después también apacentará a las ovejas con justicia. Con justicia. Ese es nuestro buen pastor. Ese es nuestro buen pastor, el que nos cuida, el que siempre está con nosotros, el que nos anima, nos fortalece, el que está siempre, el que te dice, me importas, me importas mucho. Amén. Amén.